24 colegios municipales y algo así como 50 colegios particulares subvencionados. Y el rango incluso de los últimos 10 años de colegios municipales ha tenido también esta tendencia a la baja. Se han cerrado por lo menos de 3 a 4 colegios y es algo muy propio entonces de considerar que esto de hacer quizás negocio con la escuela es algo quizás bastante fructífero. Y también es ahí donde la organización quizás de los trabajadores se puede también realizar, quizás teniendo en cuenta algunos elementos. Pero bueno, quería hablarles yo de un tema bastante técnico, sobre el tema de la sindicalización. Pero me pareció que la verdad es que cuando uno es dirigente sindical, tiene que andar con el código del trabajo bajo el brazo, un poco teniéndose bastante cada regla, cada cláusula ahí que está marcada en el código del trabajo, y quizás esto es bastante o excesivamente técnico, pues, caracteriza nuestro modelo con los sobrereglamentados. Entonces, creo que voy a volver como a los inicios, Entonces, en esta exposición voy a partir hablándose de la sindicalización como este derecho a la asociación. Entonces, por ejemplo, la sindicalización tenemos que entender que es un derecho humano fundamental, ¿ya? Consagrado en nuestra Carta Fundamental llamada Constitución Política. Entonces, ahí este es el antecedente quizás inmediato, y es en la Constitución de 1980, entonces, como se reconoce en el artículo 19, los distintos derechos que nos van a dar la posibilidad de asociarnos primero, en su inciso número 15, y luego en su inciso número 16, poder afiliarnos y desafiliarnos, ¿cierto?, en materia laboral. Esto es poder ser contratados y también desvincularnos de un trabajo, así como afiliarnos a un sindicato y desafiliarnos también si queremos. Y en el mismo artículo 19, todavía hablo de la Constitución Política, tenemos el inciso primero que dice el derecho de sindicalizarse. Y esto también va a estar en nuestro Código del Trabajo, libro tercero, que habla sobre el tema de las organizaciones sindicales y algunos otros representantes también que pueden ser representantes de los trabajadores organizados o unidos. Pero bueno, todos estos artículos entonces manifiestan la libertad sindical. Derecho humano es fundamental, en tanto término derecho de sindicalización individual y por otro lado, derecho de sindicalización colectiva. Esto también va a salir ratificado en distintos documentos que pueden ser también expresados a través de como es la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos Humanos y los Deberes del Hombre, y los distintos convenios OIT, por ejemplo, el número 87, que habla de la libertad sindical, y del número 18, que habla del derecho a la sindicalización y a la negociación colectiva, que se crearon en esta Organización Internacional del Trabajo en el año 1948, y que fue ratificado por Chile en el año 1999. Entonces, nosotros hoy en día, para sindicalizarnos, nos movemos sí en este ámbito. Les decía que es el Código del Trabajo, que es la legislación, ¿cierto?, sindical vigente contenida en este instrumento, o sea, en este documento que va a marcar nuestras relaciones laborales. Entonces, ¿qué significa esto que va a marcar nuestras relaciones laborales? Vamos a decir entonces cómo y bajo qué reglas se van a decidir los aspectos, tanto cooperativos, cuando hablamos, ¿cierto?, de nuestra participación en el mundo del trabajo, hablamos cómo yo colaboro, cómo yo hago más productivo, hago mi tarea más eficiente, y eso va a ser la relación colaborativa que yo tengo en el trabajo, y también de conflictividad. Es decir, cuando yo, por ejemplo, pongo precio a mi fuerza de trabajo, ¿cierto?, y el empleador pone también su precio a mi propia fuerza de trabajo. Entonces, esa es la relación de producción entre trabajadores y empresarios. Bueno, pero nuestro modelo laboral vigente, tenemos, ¿cierto?, como volver un poquito a la historia, está, ¿cierto?, basado en las reglas del juego que nos enmarcan en este documento, ¿cierto?, creado por el hermano de nuestro edil, ¿cierto?, Sebastián, don José Piñera, el creador de este documento que se llama el Plan Laboral. Bueno, yo no quise poner acá la frase, porque a lo mejor es demasiado provocadora quizás, pero él dice, hay que crear un modelo laboral en Chile que un poco acabe con esta tendencia de estas organizaciones sindicales a llevar al trabajo la lucha de clases, esas ideas marxistas que quieren un poco acabar con la eficiencia de nosotros que queremos sacar un país adelante por esos ideales rojos de estas personas. Entonces, cuando hablamos del plan
estamos hablando, ¿cierto?, que el prisma, ¿cierto?, de este modelo no está basado en la participación del Estado dentro de él, y mucho menos de la participación, por ejemplo, de los trabajadores en este modelo, mucho menos de la participación social, sino que va a ser precisamente lo contrario. Entonces, podemos decir que este modelo es un modelo bastante legalista y tiene estas características. El centro de las reglas del trabajo se encuentran en el contrato individual del trabajo. La negociación colectiva y la acción sindical no tienen relevancia en las relaciones laborales y se excluye del conflicto de estas relaciones mediante la casi absoluta prohibición de la huelga. Y la protección de los trabajadores depende de ellos mismos, no a través quizás de su organización sindical, sino del Estado por la vía legal y también por la vía administrativa a través de la inspección del trabajo. Bueno, esto es así como desde 1973 el sistema chileno, por ejemplo, de negociación colectiva, que es cuando uno dice, le pongo tal precio y quiero mejorar mi condición, ¿cierto?, de remuneración y mis condiciones laborales en el trabajo, opera siempre desde 1963 en adelante a nivel de empresas. Es decir, no posibilitando negociaciones mayores. O sea, por ejemplo, como decía Javier recién, yo puedo ser un fructífero empresario y tener 8 colegios. Y le pongo a cada uno un nombre distinto y cada uno va a tener, ¿cierto?, un RUT diferente. Por tanto, cada sindicato, en vez de ser uno general interempresa, que abarque estos 7 colegios distintos, va a ser cada uno por separado. Y esa tendencia entonces es la descentralización frente a la centralización, que era un poco el modelo anterior. ¿A qué me refiero yo con centralización? Son modelos laborales que, por ejemplo, tienen en países como Argentina, como Uruguay, como Brasil, que son por rama de actividad económica, es decir, por ejemplo, como quizás sabemos o podemos visualizar a los funcionarios públicos, siendo que están solamente excluidos de este código del trabajo, pero también podría ser por un grupo de empresas y qué pensar esto a nivel nacional. Entonces, este modelo es el modelo de empresa. El sistema chileno es, cuando hablamos, por ejemplo, a ver si me bajó. Bueno, cuando hablábamos de este modelo impuesto en la dictadura y la democracia, quizás cuando estuvimos anterior a la dictadura fue en Chile quizás la más alta de sindicalización que hubo, y fue cercana al 33%. Hoy en día yo creo que esta cifra incluso es como bastante alentadora, quizás un poco menos, y yo creo que va por el 10%. Y esa es la tasa de sindicalización. Y luego, cuando vemos que nosotros formamos sindicatos para luchar, ¿cierto?, por ejemplo, por las condiciones de trabajo de nuestros trabajadores, por las condiciones de remuneraciones, vemos que solamente el 5,9% de los trabajadores privados está cubierto por este instrumento colectivo de trabajo. En cambio, fíjense, entre medio, al comienzo de la dictadura, es decir, por allá, perdón, acá me equivoqué, esto es al comienzo de la democracia, fue el 10%. Fíjense cómo la democracia, al comienzo, ha ido cada vez, este modelo quizás económico neoliberal, ha ido disminuyendo en tasa de sindicalización y también en cobertura de negociación colectiva. Es decir, lo que hace la democracia es jamás tocar el modelo anterior, o sea, el modelo que instaura la dictadura, y lo único que hace es legitimar. Bueno, Campeón OCDE se titula esta lámina y dice: somos el único país OCDE que ha fijado el nivel de la negociación colectiva bajo dictadura. O sea, quizás tal vez esto de ser OCDE nos pone en bastantes ejemplificaciones donde somos como los primeros en la lista y también los últimos. Por ejemplo, me acuerdo yo el año pasado con esto de las movilizaciones estudiantiles y estaba bastante quizás a flor de boca más la discusión sobre quizás las problemáticas sociales. También se habló, por ejemplo, que en esta lista OCDE, que en total, así como de los 33 países, no de todo el mundo, pero con los miembros son 55, nosotros éramos el país con la peor repartición de la riqueza, ¿cierto? Y esto quizás del sindicato, cuando uno figura que debe defender, por ejemplo, la situación de remuneraciones de los trabajadores, o sea, uno dice, el sindicato en realidad no hace mucho. Porque en cifras, por ejemplo, vemos que el crecimiento de Chile en términos de Producto Interno Bruto es una flecha hacia arriba. O sea, los empresarios les va muy bien acá, ¿cierto? Pero en términos de remuneraciones, esa que podría ser un gráfico, la tendencia de las remuneraciones de los chilenos es así, parejita.
O sea, el reparto acá en la riqueza es terrible, y es así como el 5% de las familias más ricas con el 5% de las familias más pobres establece algo así como una diferencia de remuneraciones de 880, así como sueldos de diferencia. Yo no les podría decir. Bueno, entonces, es decir, cuando pensamos en el sindicato, tenemos que pensar que nuestro sindicato es precisamente la unidad organizada de los trabajadores y su misión es ser el instrumento de defensa de intereses económicos y un canal de participación social y política junto con un espacio de promoción humana. Pero es preciso enterar de frente cómo es el conflicto. Toda relación salarial, y no de manera desviada, debemos enfrentarla, no como sucede en la ficción de participación individual o con la deformación del lenguaje. Muchas veces cuando estamos insertos en el mundo laboral, nos hablan de que no somos trabajadores, sino colaboradores, que no conformamos una empresa, sino una comunidad. Y así nos van quizás deformando un poco el lenguaje en eso de que nosotros somos una familia, ¿cierto?, que trabaja como unida por un objetivo. Pero ese objetivo, ¿cierto?, es la empresa. Y tenemos que tener claro que nuestro objetivo como trabajadores, como nuestra organización de trabajadores, tiene que ser otro, un norte, ¿cierto?, preciso, y es tener mejores condiciones laborales, también mejores condiciones de remuneración. Entonces, trabajadores y empresarios tienen posiciones diferentes e intereses diferentes. Compiten por el precio del trabajo y por el grado de esfuerzo que invierte el trabajador en este proceso productivo. Las instituciones que la sociedad moderna ha creado para hacer frente a este conflicto son el sindicato y la negociación colectiva. Bueno, y nos da la engañanza entonces, al momento, por ejemplo, de visualizar, construir un modelo de relaciones laborales, que sean más beneficioso para nosotros, que debemos conseguir una negociación colectiva que sea de un mayor nivel, es decir, tratar, por ejemplo, de identificar que si nuestro empleador tiene más colegios, pues no formamos un sindicato empresa, sino que una interempresa y incluir aquellos otros sindicatos que son de otros colegios, o sea, cada vez mayor. Y así, por ejemplo, construir federaciones. ¿Y por qué no en un momento tener alguna entidad representativa como podría ser el colegio de profesores, ¿cierto?, pero en defensa de los trabajadores y no colaboracionistas con el gobierno? Y también tenemos que tener un derecho a huelga real, más vigoroso.